Te voy a contar una historia de cuando yo era maestra. Ser maestra es una de las profesiones, dijera yo, más difíciles para complacer. Cada año tienes nuevos niños, cada año tienes nuevos maestros y los padres de familia esperan que tú arregles en sus niños todo lo que no saben o no ellos no han podido implementar en su casa. Empezando por los hábitos, lavarse las manos antes de comer, cuando van al baño, lavarse los dientes y todas esas cosas cuando estamos en preescolar. Yo les decía que soy maestra de preescolar y luego después también fui de universidad, formadora de la nueva generación de maestros. Y estando yo en aquellos grupos que teníamos antes grandísimos de 35, 40 niños. Qué tristeza, ¿eh? Qué tristeza que ahora las escuelas casi no tienen niños. Pero bueno, cada generación va creando su propia manera de vivir. Antes tener 5 hijos era lo regular, en mi caso tuve 3, después la gente tuvo 2, después tuvo 1 y ahorita no tiene. Entonces sí, sí, en aquel tiempo, te estoy hablando de una historia de hace 20, 30 años, me tocaba recibir cada año diferentes padres de familia y muchos padres de familia piensan que no me acomodo para estar dándole la historia más a gusto. Sí, porque ya como un cojincito aquí atrás en mi espalda. Estoy muy derechita, fíjense que no me he jorobado con la edad. Pero bueno, les decía que los padres de familia esperan que los maestros hagan lo que ellos no tuvieron tiempo de hacer, enseñarle hábitos a los niños. Entonces empieza el ciclo escolar y tú recibes a tus padres de familia y haces unas entrevistas y ya ellos te dicen la manera de vivir y si son casados y si viven más de una familia. Tú vas haciendo el perfil de cada uno de tus niños y saben las necesidades que cada uno de ellos trae. Pero en sí, a mí, como maestra, honestamente se los digo, educar a los niños a mí no me costaba trabajo, porque es como ahora que ustedes usan tanto la computadora o el celular o la tablet, acciones repetitivas. Nos saludamos, cantamos, vamos a lavarnos las manos, al baño, vamos a la clase, tenemos jardinería un día, música y movimiento otro, tenemos actividades de teatro, de jugar, de cocinar. Uno tiene un programa que te lleva del 1 al 5 con actividades repetitivas para que los niños se vayan integrando en grupos y acomodándose. El problema no son los niños. Y aún ahora, el problema son los papás. Los papás deben de entender, y esto es para las nuevas generaciones que deciden tener una criatura. El, el niño es una joya, es la joya de tu corona. Es el activo más valioso que tú vas a tener, que te va a generar muchos gastos y va a generar mucho desgaste emocional y mucha tensión y mucho cansancio. Sí, pero tú también lo generaste, tus papás o tus abuelos o a tus tíos o a la familia. Entonces, cuando tú entiendes que el niño es la parte más importante del núcleo familiar y que tienes que ser su entorno y que tienes que prepararte tú como padre para ser un adulto funcional. Ya yo no lo fui y probablemente mis hijas tampoco, pero los hijos de mis hijas que están en terapia, que ellas están en terapia, que yo a mi edad veo psicólogo y terapeuta, para poder estar contenta con mi manera de vivir y con la persona que soy ahora, me ha ayudado mucho. Entonces, en aquel tiempo yo soy muy dada a contar cuentos y historias y por eso es que te hago este preámbulo de cómo era la vida antes cuando teníamos 35, 40 niños y cómo todos los padres de familia esperaban, e incluso yo creo hasta que tú les dieras religión. O sea, todo querían que hiciéramos los maestros, pero los maestros nada más tenemos en preescolar a los niños 3 horas. En esas 3 horas lo tenemos que preparar para que sea un niño con mejores habilidades y destrezas y pueden ingresar a la primaria y poco a poco los maestros de primaria y de secundaria y preparatoria van a tratar de llevar a esos niños a que sean unos adultos sanos emocional y mentalmente y que lleven conocimientos necesarios
para desarrollar un oficio o asistir a la universidad. Pues bueno, cuando los padres de familia llegan a tu escuela, que llegan a tu vida, entonces las familias traen una historia, traen cargando a veces un costal de culpas, un costal de sufrimiento, de resistencia a las reglas, a la manera de hacer las cosas. Entonces, generalmente yo, mi salón que me tocó en preescolar, yo tenía un piano. El piano procuraba yo cuando tenía me junté padres de familia de voltearlo para que quedara la parte de atrás del piano y ahí la corraba de papel y ponía un árbol con sus ramas sin hojas. A cada padre de familia que iba le daba 3 colores, amarillo, anaranjado y verdecito, para que en esas hojas, que ya estaban recortadas, había que obviar el tiempo, nosotros no podíamos y no debemos quitarle mucho tiempo a los padres, debemos concretar lo que queremos y saber que ellos esperan de nosotros. Entonces yo les decía que en esas hojitas con el plumón que les daba me tenían que poner, sin ponerme el nombre del niño, qué esperaban de mí como maestra y que la próxima junta que tuviéramos yo iba a retomar todo lo que ellos me estaban pidiendo y les iba a decir qué sí era posible dentro de mi año escolar y qué no era posible, qué sí era mi responsabilidad de maestra y cuál era la responsabilidad de ellos como padres de familia. Entonces ellas pegaban con un tape la hojita en el árbol y se formaba un árbol muy bonito y tenían la oportunidad de irse a retratar al lado de ese árbol ya con las hojas, la madre y el niño o el padre y los niños o ambos padres se asistían a la junta y se terminaba ese día de actividades que era de convivencia, teníamos un pequeño refrigerio de café para los padres y una bebida refrescante para los niños, alguna gelatina, cosas así. Era una actividad de padres de familia y más niños. Después de eso, yo recogía todas las hojitas y en una libreta yo anotaba qué quería cada padre de familia para sus hijos. Pero ya que tienes un diagnóstico de tu grupo, no todos los años son los mismos niños, ni todos los años son las monas problemáticas, de tal manera que tú haces un diagnóstico. Dices, los padres de familia quieren que sus niños aprendan a leer, quieren que aprendan los números, quieren que sean disciplinados, quieren que tengan hábitos y ya vas agarrando un montón de ideas sobre cómo vas a elaborar tu planeación anual de trabajo conforme al grupo que este año te tocó trabajar. Citas otra vez a los padres de familia, esa es tu reunioncita de traje, ya toman cafecito, galletas, te saludan, hablas con unos y con otros y por fin, en la hora de convivencia, entramos directamente a decirles qué era lo que ellos habían puesto en sus hojas de peticiones para la maestra y ya hizo ahí un recuento, tanto por ciento quiere que aprendan a leer y a sumar y a restar y cosas que ellos eventualmente van a ir aprendiendo en el resto del camino. Incluso llegan a preparatoria y no son así unos lectores de lectura de comprensión y rapidez y todo eso, porque cada niño y cada persona, como digo yo todo el tiempo, somos individuales. Unos aprenden más rápido, unos aprenden más lento, pero ni aprenderán. Y sabrán defenderse en la vida, en habilidades, destrezas o en el curso universitario o en manualidades. El caso es que de alguna manera económicamente van a vivir y mantener sus familias en un futuro. Yo les contaba la mayoría de los padres decían que sus niños eran muy sensibles, que de todos lloraban, que de todos se quejaban, que no. Y fíjense que no ha cambiado mucho, ¿eh? Ahora les llaman la generación de cristal. Pero se desde antes, están hablando que yo fui maestra desde, ay, no se asusten, en 1967 yo ya estaba trabajando de maestra. Así es que no trabajé muchos años de grupo porque me gustó más lo administrativo y me gustó más enseñar a la nueva generación de maestros. Y 10 años trabajé en grupo y lo demás
me fui a administración y a hacer cursos. Pero yo les platicaba, en aquel tiempo era más obvio que no tenías que llorar, que tenías que ser fuerte, que no tenías que quejarte. Había muchos no. Ahora creo que hay demasiados sí. Pero bueno, no vamos a hablar de la generación de ahora, vamos a traer el pasado de mi generación a la tuya, para que tú veas cómo hemos ido evolucionando a través del tiempo. Cuando se es maestro de vocación, yo soy maestro de vocación, existen dos clases de maestros, de vocación y de obligación. De obligación es el maestro que se levanta y le duele el estómago y le fastidia y reniega porque tiene que ir a hacer un trabajo que no le gusta. Por favor, busquen un trabajo que los apasione. Busquen un trabajo donde ustedes puedan dar el 100 o el 200% más, porque les gusta, porque se levantan con entusiasmo a hacer lo que decidieron. Que todos son decisiones. Vean si no les gusta buscar otra habilidad o cualidad que tengan, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dejar. Entonces, la mayoría de los papás quería que yo fortaleciera el carácter de sus niños, que fueran más autosuficientes, que fueran más líderes, que fueran menos llorones, en fin. Entonces, yo les contaba la historia, tengo varias historias, pero esta era una de mis favoritas. Yo les contaba la historia de la ranita y la ratita. Una ranita, un sapito y una ratita de campo. Y había un estanque grande, 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 donde la ranita, pues desde luego brincaba de la tierra a las plantas del riachuelo, la laguna, donde quiera que ella viviera, que hubiera agua y tierra. Entonces brincaba, croaba, saltaba, iba y venía. Y la ratita, chiquitita, esta era una rana grandecita y una ratita de campo chica. Estábamos hablando que ellas eran no bebés, pero eran jóvenes, la ranita y la ratita. Y la gatita le encantaba ver a la ranita yendo y viniendo, saltando, brincando, que se metía al agua, que salía, platicaban y jugaban, correteaban a la orilla del riachuelo. Entonces, un día le dice la ranita, ya era muy amiga, o sea, tenía un ratito manejando la amistad, le dice la ranita, vente, métete al agua, mira, brinca así como yo, esto es muy fácil. Y pataleaba por allí la ranita y volvía a salir ándale, y la ratita ni la veía, pues decía, pues yo me da miedo, yo no sé hacer eso, yo te enseño. Total, que la ratita no se animaba, siguieron jugando alrededor y pasaron 2 días y 2 meses y todo, pero la ratita estaba entusiasmadísima con lo que las habilidades de su amiga ranita. Brincaba, saltaba, se metía al agua, se salía, corría y saltaba por aquí, saltaba por allá. Y la ratita corría con sus patitas tratando de perseguirla, pero un día le dijo la ranita, oye, ¿y si nos amarramos con una ranita de un junco, las patitas, amarro tu patita con mi patita y nos damos juntas? Y yo te enseño, mira, te miento al charco y te saco del charco. Y dice, ay, es que me da miedo, confía, no pasa nada, mira, a mí no me pasa nada. Entonces, finalmente, a tanto insistir, la ranita convence a la ratita de amarrarse las patitas y ahí van juntas de la tierra al charco. Y luego del charco, para que no, toda mojada, la pobre ratita toda asustada, se desamarró y digo, no, eso no lo quiero hacer, no me voy más a invitar. Ya se tiraron al solecito a secarse con el sol, ¿verdad? Pero la ratita seguía admirando las habilidades de la ranita. Y la ranita ni para aquí no le tenía nada que envidiar a la ratita. Ella era feliz en su mundo con lo que ella hacía y con lo que ella había nacido y como ella había la personaje que dentro de la vida y la naturaleza le tocaba representar. Una rana, punto. Pero la ratita no.
La ratita quería hacer más cosas que no estaban en su posibilidad y en sus habilidades. Entonces, un día, insiste otra vez la ranita. Pero no me metas tanto al agua, le dice la ratita, lo más poquito. Me mojo las patitas. Y entonces así estuvieron jugando, nada más en la orillita se mojaban las patitas y salía. Hasta que un día la ratita se convenció de que sí, de que ella podía hacer lo que hacía la ranita. Y decidió hacer más tiempo en el agua. Entonces se amarraron bien las patitas. ¿Estás segura? Le dijo la ranita, porque nos vamos a ir hasta el otro lado del charco. Hasta allá te voy a llevar y luego te voy a traer. Sí, sí, sí. Ya hemos practicado mucho. Me metes, me sacas. Me metes, me sacas. Sí, 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 sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí se amarran. Y empieza la ranita a irse de ramita. Se metían en las ramitas cercanas a la orilla y se mojaban las patitas la ratita, y la ranita le preguntaba, ¿estás bien, amiguita? Sí, 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 así sigue, así sigue. Y entonces la ranita empieza a irse para el otro lado de la orilla del lago. Desde luego la ratita se estaba ahogando. No estaba en su naturaleza estar adentro del agua tanto tiempo. Pero lo que no se habían fijado las dos es que arriba en uno de los árboles estaba un búho, viendo cómo ellas dos juntas, y entonces baja el búho y agarra con su garra a la ranita y se la lleva volando. La ratita está emocionadísima, volteando. ¡Ay, ahora estamos volando! Mira cómo se ve el estanque, mira ahí el hierro donde corremos y todo. No se había dado cuenta en el peligro que estaba cuando el búho agarra con su garra a la ranita y se los está llevando, porque eventualmente serán su cena. Y todo el tiempo que yo terminaba de contar el cuento, los padres de familia se quedaban en silencio. Decían, y yo les preguntaba qué interpretación le dan a este cuento de amistad, de peligro, de querer ser lo que no somos, de insistir en tener habilidades que no tenemos, de querer ser otro. No yo, quiero ser otro. Pero a veces, cuando ellos empezaban a dar la interpretación del cuento, ¿no? Después que cada ser es diferente, cada especie tiene sus habilidades y destrezas, cada persona tiene su campo. Ya cuando nos veníamos a la realidad del ser humano, cada individuo es responsable de la toma de decisiones, em, de mejorar habilidades y destrezas conforme a su naturaleza. Yo, claro que quisiera y vea que Dios haga en ese tiempo, pues una belleza escultural. Estamos hablando de que en mis tiempos, pues, estaba Sofía Loren, Brigitte Bardot, Gina Nochobrita, un montón de artistas bellísimas, de unos cuerpos esculturales y todo. Y claro que uno deseaba, pues, tener una buena figura y ser más bonita y todo. Pero las situaciones económicas muchas veces no te permiten eso. Pero entonces sí tengo, y era algo en lo que yo hacía mucho hincapié en los padres de familia, sí tenemos que ubicarnos en la realidad. ¿Quién soy? ¿Qué sí puedo hacer y cambiar y mejorar? ¿Y cómo voy a llegar a ser más exitoso en la vida? Porque les voy a decir una cosa, todo implica un sacrificio, todo implica una constancia, todo implica una perseverancia. ¿Y cómo quiero yo que mi hijo sea exitoso y sea líder si yo soy miedosa, si yo soy, eh, cualquiera me grita, si yo no me esfuerzo en agarrar un libro y aprender, en tomar un tutorial, ahora que hay tanta facilidad, en aprender un oficio, porque yo he oído mucho que las madres de familias, es que no tenemos dinero para eso. Oh, pero entonces tienes que ver qué sí sabemos hacer.
Y volviendo a mi salón, a mi grupo, cuando los padres de familia empiezan a decir, yo les decía de verdad, de corazón, no comparen a su hijo con nadie. Ustedes no se comparen con nadie. Yo soy única e irrepetible. Puede haber millones y millones y millones de gente en el público, en el mundo, en finanzas, en mejores conductores o contadores de historias en YouTube. Hay muchísimos, pero yo soy yo. Mi esencia es contarte historias para que tú saques conclusiones. Así como mis padres de familia sacaban conclusiones y yo tenía muy buenos grupos y todo me decía, maestra, ¿cómo le haces que tus niños se forman muy bien para los honores a la bandera, que tus niños recogen, limpian y acomodan todo? Imagínense un salón de 35, 40 niños y luego tú que tienes 2 niños o 5 y es un tiradero en la casa. No, todo implica una constancia y una perseverancia. Fíjate con quién se junta tus hijos. Fíjate qué ideas le meten en la cabeza. Estas dos amiguitas con diferentes habilidades y en diferente mundo de hábitat, uno en el lago y la otra en tierra, cómo las dos pierden la vida al terminar siendo el almuerzo o la cena de otro animal, porque es una cadena alimenticia por seguir a alguien que no estaba dentro de su categoría de persona, de animalito, dentro de la naturaleza, cómo la sigue, y así también nuestros hijos siguen a personas equivocadas, a personas que no tienen los valores que nosotros estamos inculcando en casa, a personas que no tienen la religiosidad que nosotros tenemos en casa, y los dejamos ir. Y no nos fijamos qué están haciendo nuestros hijos. Aquí les voy a dejar una pregunta. De pura casualidad, si tienes hijos adolescentes, tú estás menopáusica. Eso sí o sí. ¿Sabes tú cuál es el color favorito de tu hijo? ¿Sabes tú qué piensa tu hijo de lo que va a ser en el futuro? ¿Cuál es su sueño? Porque a veces con los regaños o con las calificativos que le ponemos a nuestros hijos, los llevamos a sentirse menos. Es muy usual que te digan, ay, qué inútil eres qué burro, tú cállate, no hables. Y estar ofendiendo sin querer a nuestros hijos. Entonces, fíjense bien, qué tanto conocen a sus hijos, qué colores les gusta, su comida favorita, cuáles son sus sueños, cuál es su artista favorito, por qué los admira, de tener diálogos con sus hijos. ¿Cómo lo he logrado yo ahora de anciana, que a veces soy el taxi de mis nietos? Yo les digo, aquí en el carro no hay celular. El celular me lo ponen en silencio y me lo guardan. Y ahora sí, cuéntame 2 cosas bonitas que te pasaron hoy. De que te levantaste a que fuiste a la escuela, 2 cosas bonitas que te pasaron hoy. Y luego le pregunto al nieto más chico que va atrás. Y luego les pregunto, ahora 2 cosas que no te gustaron. ¿Cómo las resolviste? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no dijiste nada? O sea, a veces se requiere lo que en mis tiempos se llamaba valor civil. Poder dar una respuesta educada de algo que no nos gusta. Entonces, a veces no es que no quiera yo hacer las cosas, es que me toca, porque en la casa somos un equipo. Quien saca las basuras, quien recoge, quien limpia el patio, quien los ah, adornos y de la mascota, los juguetes, quien le da de comer. O sea, tenemos que repartir, no somos todólogas nomás, tenemos que repartir eh, todas las actividades que tenemos en casa, porque somos un equipo. Eventualmente, eventualmente, los niños van a tenderme en su cama. Si nosotros tendemos nuestra cama antes de salir a trabajar, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que ser el ejemplo arrastra. No compararnos, ver con quién se juntan nuestros hijos, que
nuestras expectativas nunca van a ser cubiertas. A veces ponemos expectativas demasiado altas para lo poco que le estamos dando nosotros a nuestros hijos. Queremos que sean buenos lectores, pero yo no leo, ni tengo libros en mi casa. Queremos que dejan y arreglen su cuarto cuando yo tengo mi cuarto desarreglado. Queremos que laven, sequen y guarden su plato cuando yo como y dejo en mi cuarto un plato, en la sala la taza del café, el vaso sucio de agua en X parte, y abro cosas del refrigerador y dejo afuera la mayonesa o la leche. O sea, si yo, adulto de mi casa, no estoy enseñando con el ejemplo, pues el ejemplo arrastra. Yo de verdad les puedo asegurar, si ustedes empiezan a hacer cambios conductuales, aunque tengan niños, adolescentes o jóvenes adultos, pidiendo sin que esto sea un caos de groserías y de faltas de respeto, pidiendo que se haga y poniendo consecuencias. Acción trae consecuencias. Tú haces las cosas bien, vas a encontrar jabón para lavar la ropa, el enjuague y todo, pero tienes que dejar limpia la lavadora, la secadora, los ganchos de colgar la ropa en su lugar, para que la siguiente persona que viene a lavar su ropa, sí, vas a gastar más jabón y más enjuague y más de todo, pero vas a darle la responsabilidad a partir de los 12, 13 años a cada uno de tus hijos y les vas a enseñar cómo se usa la lavadora, cómo se usa la secadora o cómo se tiende la ropa, porque te tienes que ir desligando, mamá, para hacer otras cosas en beneficio de la familia. Sí, se gasta un poquito más, pero el beneficio en tu salud emocional, uff, hasta el cielo. Vas a tener tiempo de platicar con ellos para que no le pase lo de la ramita y, 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 y la ratita. Vas a tener tiempo de ver una película con ellos, porque te sobrecargas, porque no lo van a hacer bien. ¿Y qué pasa? No pasa nada. No se lavó bien la ropa, le quedó una mancha. Enséñale a quitarle la mancha. Y mira, si se talla, si le pone esto, la vuelves a lavar o nomás la enjuagas y nada más comienza a secar esta prenda que no quedó bien. Los zapatos hay que sacarlos al sol para que se ventilen, que quiten la cinta, la van a lavar, así se... O sea, hábitos constante. Y de repente, todo sale, todo se mejora. Tienes más tranquilidad en tu casa, tienes más beneficios, más comunicación asertiva, sin juzgar, sin criticar, aceptándonos como somos y enseñando siempre con el ejemplo. Te voy a dejar con una frase muy, muy bonita que me gusta mucho y la repetía mucho con mis padres de familia. Las personas que ayudamos a brillar a otras, sabemos que hay espacio para todas. Seamos ese faro de luz, que siempre estoy hablando de los faros, para guiar el camino de nuestros hijos, para guiar nuestro propio camino, el de nuestra pareja. Seamos ese faro de luz que ilumine siempre con propósito, con fe, con amabilidad, la vida de las personas que están a nuestro alrededor, para tener un entorno familiar libre de violencia, libre de agresiones. Pongamos el ejemplo. No lo olviden, el ejemplo arrastra. Un placer como siempre estar contigo. Te leo en los comentarios.